Muy buenos días tengan ustedes. Este es uno de los primeros clips sobre trabajo de investigación. En un trabajo de investigación hay que tomar en cuenta muchos aspectos, pero posiblemente el aspecto más importante es el aspecto referente al diseño. ¿Por qué es importante el diseño? Porque de acuerdo a cómo diseñe mi trabajo, así lo tengo que analizar posteriormente, ¿no? Entonces, primero viene el diseño, el trabajo y posteriormente el análisis. Entonces, debemos de pensar muy bien la estructura general, obviamente. Posteriormente podemos ir haciendo detalles, podemos ir afinando, pero al inicio sí tenemos que pensar, por lo menos, si va a ser un trabajo comparativo o si va a ser un trabajo descriptivo. De tal manera que hoy vamos a hablar sobre todo trabajos comparativos. Vamos a establecer una jerarquía que va desde un trabajo que nos brinda mucha evidencia, bastante evidencia, regular evidencia, poca evidencia, exploratorio y un trabajo descriptivo. Aunque hoy vamos a hablar de diseños, también sería conveniente que ustedes vieran la presentación en mi página web que trata sobre causalidad, porque mucho de lo que hablemos hoy respecto a diseños tiene que ver con un tema tan fundamental como el tema de la causalidad. Comencemos. En primer lugar, tenemos nosotros con una jerarquía máxima los metaanálisis. ¿Qué cosa es un metaanálisis? Un metaanálisis es un estudio de estudios. Es decir, tomamos muchos estudios, vamos colocando los datos referentes a muchos estudios sobre una misma temática, obviamente, y luego sumamos ya sea las medias, los promedios, o los RRs, riesgo relativo, o los ORs, para que nos dé una medida común que nos permita saber en qué sentido el estudio apoya o refuta alguno de los tratamientos, y luego de ver si los estudios son lo suficientemente homogéneos o al revés. Si no hay demasiada heterogeneidad, entonces podemos hacer ese resumen final y además está justificado entregar una sola medida que nos diga en qué sentido favorece la evidencia al tratamiento. Luego de los estudios de revisión sistemática y metaanálisis, tenemos en segundo lugar los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son estudios experimentales en los cuales nosotros manipulamos, es decir, el experimento consiste en la manipulación de la variable causa y asignamos al azar a dos o más tratamientos. Si ustedes se fijaron, tanto en el anterior como en este, mencioné la palabra tratamiento, es decir, los tratamientos, la evaluación de los tratamientos preferiblemente debería hacerse a través de un ensayo clínico, también llamado ensayo clínico controlado. El diseño experimental del cual nació el ensayo clínico controlado fue inventado en Inglaterra por Ronald Fisher. Posteriormente, un epidemiólogo británico llamado Austin Bradford Hill, que ustedes también verán mencionado en una presentación que tengo sobre causalidad, aplicó por primera vez, o fue fundamental en aplicar por primera vez, un experimento médico, y este fue el tratamiento con antibacterianos de la tuberculosis. Entonces, Austin Bradford Hill va a ser muy importante, lo vamos a mencionar mucho el día de hoy cuando estemos viendo los diseños. Entonces, un ensayo clínico, como dijimos, comienza con la causa,
transcurren en el tiempo hasta llegar al efecto. Y luego comparamos obviamente esos efectos para ver si logramos lo que deseamos, o logramos lo que esperábamos, más bien, disculpe. Obviamente, dentro de todo esto está involucrado el tamaño de muestra. No vamos a hablar específicamente del tamaño de muestra, pero sí es claro que el tamaño de muestra, tanto en el caso de los metaanálisis como en el caso de los ensayos clínicos, tiene que ver con el poder, y el poder es la probabilidad de encontrar diferencias, suponiendo que éstas existan. Bueno, en tercer lugar, tenemos entonces los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte parten de la variable causa, por ejemplo, fumar o no fumar. Y luego, en el tiempo, seguimos 20, 30, 40 años a un grupo de pacientes médicos británicos para determinar si el fumar es una posible causa del cáncer de pulmón. Austin Bradford Hill estuvo, igual que Richard Doll, involucrado en este tipo de estudios en Inglaterra. Ustedes pueden ver en mi página, en la presentación de causalidad, el detalle de estos estudios. Bueno, luego, más abajo, tenemos en jerarquía, tenemos los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles vienen al revés. Tenemos el efecto y buscamos la posible causa en el tiempo. Entonces vamos del efecto, por ejemplo, cáncer de pulmón, comparamos personas con cáncer de pulmón, personas sin cáncer de pulmón, y retrocedemos en el tiempo para ver cuál puede haber sido una posible causa de cáncer de pulmón. En el caso de Austin Bradford Hill, los primeros trabajos que se hicieron sobre cáncer cabalmente fueron estudios de casos y controles. Y él juzgó que la evidencia era tan fuerte que valía la pena corroborar esa evidencia haciendo un estudio de cohorte en el cual partieran de los hábitos de un grupo muy grande de médicos británicos, entre ellos ver los hábitos referentes a fumar y luego seguirlos en un tiempo hasta su muerte y entonces determinar la posible causa de muerte y ver cuántas de estas muertes. Finalmente tenemos los estudios transversales y definimos como un estudio transversal la medición para un mismo sujeto de todas las variables. Y finalmente tenemos los estudios, digamos por acá, descriptivos. Tenemos una jerarquía que va de los estudios comparativos, transversales y finalmente los estudios de tipo descriptivo.